pregunta que tenemos que hacer, ¿no? No solo como individuos, como profesionales, sino también como gestores en una organización, bien sea porque somos auditores en esa organización, bien sea porque somos gerentes, bien sea porque tenemos una posición de staff, o simplemente somos dueños de nuestra propia empresa, ¿no? En el actual contexto, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿valdrá la pena llevar una gestión de riesgo en la organización, en nuestra organización? ¿Realmente vale la pena la importancia, vale la pena la inversión, el tiempo, los recursos que hay que disponer? Entonces, durante esta presentación voy a tratar de responder estas dos interrogantes. La primera es la que miran acá en azul, dice, ¿por qué ahora necesito gestionar los riesgos? Esto no es nuevo, desde hace tiempo se ha estado hablando, pero la pregunta de hoy es, ¿por qué ahora necesito gestionar los riesgos? Y la otra, ¿qué valor añadido se requiere, o en este caso aporta, la gestión de riesgo? ¿Cuál es el valor de hacerlo? Puede ser que nosotros seamos auditores o gestores en nuestra organización y somos directamente los dueños o directores de la empresa. Entonces, si quisiera vender, ofrecer, darle la importancia a esos gerentes, a la alta dirección, de por qué la gestión de riesgo es importante, entonces debo entender cuál es el valor añadido que aporta una buena o una formal gestión de riesgo. Para ello voy a estar hablando primero de algunas definiciones y unos cambios de paradigma importantes. Veo que hay gente posiblemente anotando, entonces vayan anotando porque voy a dar muchos tips de aquellas personas que necesitan que definitivamente la gerencia o su organización realmente le vea la importancia a la gestión de riesgo, porque voy a lo mejor a justificar el hecho de hacerlo. Una de las cosas que quiero recordar es que actualmente hay riesgos presentes en nuestro entorno. Hay uno ahorita que definitivamente nos ha afectado porque es algo que ha afectado a nivel mundial, por supuesto que es el COVID-19, todo lo que ha hecho estragos de alguna u otra manera en la economía, vamos a estar viendo un poco de eso. Lo cual hace que estos riesgos que pueden estar asociados en este caso al coronavirus, que es una enfermedad, o riesgos asociados a la alimentación, que es la parte de inocuidad, o riesgo al terrorismo, que también hay países que han padecido de eso, o incluso una cosa llevada a la otra con efectos colaterales. Por ejemplo, hace poco tiempo una caída estrepitosa del mercado financiero, hace como un mes y medio aproximadamente, y se habló de que muchas de las acciones de las grandes empresas que cotizan en esta bolsa de valores pasaron a manos de otras personas que actualmente ya son los dueños, porque cayeron tanto las acciones. Hubo otra caída creciente que fue el precio del barril del petróleo. Actualmente ya ha subido un poco, porque los grandes monopolios, digamos, las grandes potencias mundiales que manejan la producción de petróleo ya se pusieron de acuerdo y eso logró que el valor del petróleo subiera, ¿no? Acá, por ejemplo, en Estados Unidos llegó a valer el galón de gasolina, si más no recuerdo, en 1.3, algo así. Ya está en 1.8, cuando venía en 2.3, 2.5. Se bajó de manera estrepitosa y ahora se está regulando. Lo que quiero decir con esto, y me voy al lado derecho de donde dice la palabra riesgo, es que actualmente los riesgos que podemos identificar, y por ahí me van a ayudar con algunos de ellos, se han estado incrementando ¿en qué? En severidad, en frecuencia, en volatilidad, en velocidad e interconexión, es decir, con los efectos colaterales. Me imagino que están de acuerdo conmigo, ¿no? Lo estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, bueno, si eso es así, ¿qué podríamos hacer? Entonces, la primera definición de riesgo, voy a hablar de dos definiciones, una que es la antigua y otra que es la que actualmente se está manejando a nivel incluso de normativas. Entonces, la primera definición de riesgo dice, es la probabilidad de que ocurra un evento con características negativas que afecten el buen funcionamiento de la empresa. Repito, riesgo en la antigüedad, paradigma viejo, es la probabilidad de que ocurra un evento con características negativas que afecten el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, anteriormente se entendía que el riesgo era algo malo, y si es algo malo, es algo que tenemos que evitar, ¿no? Estamos de acuerdo. No sé si, yo no sé si pueda leer los chats, si no, Lilia me ayuda. Pregunto, ¿se han visto afectados actualmente por el coronavirus? Ahora, esa afectación nos ha llegado a cambiar algo como la fotografía que vemos abajo, y me gustó mucho de manera jocosa, aunque importante, ¿no? Entonces vemos al señor acá, mano izquierda, ¿no? Con sus tapabocas, pero ¿qué estaba haciendo? Ofreciendo a la venta, digamos que un puesto bonero, ofreciendo a la venta unos tapabocas. Hay gente que marcas que incluso han aprovechado para hacer tapabocas con sus marcas de presas, etcétera. Está
una persona acá con una, digamos, con un tapaboca, una mascarilla adecuada, que la N95, ¿no? Bien protegida. Y bueno, está aquí el caballero bien creativo. He visto mucho, se han visto casos de casos, yo he visto gente incluso con protectores de gases tóxicos y yendo al supermercado, ¿no? La gente por el mismo miedo se ha tenido que volver creativa. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque consideramos definitivamente, y es así, y es probado, ya está evaluado de que el coronavirus nos afecta a la salud y hay un porcentaje de personas que si se llegan a afectar pueden llegar incluso no solamente a enfermarse, no solamente a dañarse el sistema respiratorio, sino también morir, ¿no? Ya se han visto muchísimos casos. Pero lo que quiero es que evaluemos esto del riesgo, ¿no? Entonces, miren, hay sectores que han sido golpeados, muy golpeados a nivel económico en cuanto a lo del coronavirus. Un ejemplo de ello está muy cerca, yo estoy en Tampa, Florida, como estaban comentando, yo estoy a hora y media de Orlando. Orlando es el centro turístico de preferencia por tener los parques Disney. Entonces, esta noticia la acabo de tomar de la gente de la BBC y me gustó mucho, ¿no? Entonces dice, Disney, el parque se encuentra cerrado, y aquí hay una nota que la voy a leer en voz alta, dice, la compañía ha tenido que cerrar sus parques de diversiones cuando se pusieron en práctica las medidas de confinamiento. De hecho, hasta antier escuché que iban a abrir como que el 15 de julio, supuestamente con todo esto de la distanciamiento social. Es bastante difícil, ¿no? Y eso le ha supuesto a Disney un costo de al menos de 1.400 millones de dólares, según su director ejecutivo, Bob Chapek. Entonces, la pregunta, ¿ustedes creen entonces que Disney está perdiendo dinero, no? ¿Consideran que esto, en el caso de esta empresa en particular, esta situación le ha traído pérdida? Se presentó otra oportunidad, porque en la misma situación que se presentó la pandemia, Disney ya tenía un tiempo, como un mes y medio, de haber lanzado algo que se llama Disney Plus, que es un sistema en streaming que está haciendo competencia con Netflix. Y miren esta oportunidad. Esta pandemia, que ha hecho que las instalaciones que ellos tienen físico, donde tienen sus atracciones, tienen una pérdida de dinero, se les presentó una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo, la demanda de los servicios de streaming de Disney se han disparado. Tanto que la plataforma Disney Plus, que se lanzó en noviembre, tiene ahora cerca de 55 millones de suscriptores, algo que le llevó a Netflix 5 años en obtener. O sea, ellos salieron en noviembre, hace poquitos meses, se dispara la pandemia aquí en Estados Unidos en enero, y ya tienen 55 millones de suscriptores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ese viejo paradigma que se ha hablado, que hablar de riesgo es algo malo, ha estado cambiando, y después más adelante voy a hablar otra definición. Entonces, estamos utilizando ya la palabra oportunidad. Lo que quiero que vean es que la gestión de riesgo definitivamente, y es una de las conclusiones que vamos a llevar, actualmente es importante llevarlas, porque no solamente vamos a evitar lo malo, sino que podemos identificar y aprovechar lo bueno. Es decir, lo que vamos a llevar como oportunidad. Un caso sencillo, Disney. Pero vamos a ver, habrá otros sectores. Si empezamos a hablar de cosas malas, bueno, estaremos nombrando mucho turismo, aviación, etc. Voy a tocar las cosas buenas. ¿Y qué sectores actualmente, por esta situación de riesgo, de daño, de peligro que se ha generado a nivel comunitario, a nivel global, habrán otras empresas que estarán ganando dinero? ¿Cuáles creen ustedes? A ver, por favor, vamos a hacer una encuesta rápida. Coloquen ahí en el chat cuáles creen ustedes, qué empresas sí están creciendo a pesar de esta situación. Entonces pueden colocar ahí en el chat, vayan colocando, vamos a ver si coinciden sus conocimientos o la información o las noticias que han recibido o lo que ustedes consideran con respecto a una noticia también que conseguí en BBC. Entonces vayan colocando en el chat a ver cuáles son las empresas que ustedes creen o los sectores que creen que en esta situación que ha sido tan fuerte le han sacado provecho. Tienen la presentación ahí, ven una persona haciendo con las pantallas, nosotros somos prueba de ello, pero no somos nosotros como organización, aunque hemos sacado provecho desde el punto de vista de conexión y interacción con las personas. Pero desde el punto de vista de negocio rentable, es la plataforma con la cual nos estamos conectando, que en este caso sería Zoom. Entonces, ¿cuáles son las empresas? Hay muchas, pero voy a hablar de alguna de ellas, las tienen ahí en la presentación. Por lo menos, y no sé si tocaron el punto de farmacéutica. Todas las empresas farmacéuticas, incluso que utilizan, digamos, sistemas especiales para crear vacunas, ahorita han tenido un crecimiento exponencial. Toda aquella que diga, yo quiero investigar y tengo alguna posible solución,
van inversores y le ponen dinero, van los gobiernos y le ponen dinero y le compran la posibilidad, no tienen la vacuna todavía, de desarrollo de vacuna. Inovio, Moderna son empresas, Novavax, Regeneron Farmacéutica, o sea, han crecido de una forma exponencial. Toplock, que es el mayor fabricante del mundo de guantes médicos. ¿Por qué? Bueno, porque se presentó la pandemia, están los guantes, igual que la gente que hace las mascarillas. K12 acá en Estados Unidos se conocía mucho y ahora se conoce más porque es una plataforma virtual de e-learning para los niños que está en la parte básica, middle school, y puedes graduarte, ¿verdad? Y utilizan K12 como enseñanza. Incluso te dan materias básicas y te enseñan. Ya no son los tutores que van a casa, ni los profesores que van a casa, sino lo hacen en línea. Crecimiento exponencial. Zoom Video, Teladoc, Netflix, tanto así que ya sacan listas, más de uno de ustedes habrá recibido algunas listas, de cuáles son las películas que son importantes, que nunca debes de dejar de ver en tu vida, y aprovecho ahorita que estás en tu casa en Netflix lo puedes ver, ¿no? Amazon, lo dijeron, Amazon ha tenido también un crecimiento exponencial por esto de los envíos en línea, aunque ellos también han tenido que crecer en personal y también han tenido que invertir mucha plata, mucho dinero en esto de las protecciones personales y el distanciamiento social, ¿no? YouTube también ha tenido buenos movimientos, pero no ha sido tan ganadora como otras empresas. Entonces, ¿qué nos trae esto a colación? Insisto, que esto del riesgo y la gestión del riesgo y todo lo que puede suceder que no está bajo nuestro control y que podemos tener planes de acción, lo están aprovechando aquellas empresas que han estado como preparadas. Probablemente no pensando en una pandemia, pero sí sabiendo que en algún momento, por ejemplo, las empresas tecnológicas, iban las personas o las empresas a emigrar. Se habla que la pandemia adelantó, se hablaba que en el 2025 íbamos a tener muchas plataformas en línea, la gente iba a estar haciendo en línea, y esta pandemia ha hecho que se haya reducido la brecha por 4 años. Es decir, que dice que el cierre del 2021, realmente el planeta va a estar preparado para usar con mayor frecuencia, con mayor normalidad, el uso de la tecnología, por ponerles un ejemplo. No solamente es el entorno, ¿no? El entorno está compuesto por algo que llamamos grupos de interés o partes interesadas, en inglés se llama stakeholders. Entonces, cómo estos grupos de interés realmente tienen, valga la redundancia, valga la palabra, interés en que las empresas realmente estén controlando su riesgo. ¿Qué grupos de interés pueden estar presentes? Y vamos a tomar el ejemplo, me ayuda Lilian, que está leyendo el chat. Voy a dar algunas cosas con algún grupo de interés y ustedes me van a decir qué interés pudiese tener con respecto a algo que estamos viviendo en el común, que es el COVID-19. Por ejemplo, ¿qué interés podría tener un empleado que está trabajando en una empresa actual y la empresa le está diciendo, mira, tienes que venir a trabajar? Si estamos hablando del COVID-19, ¿qué interés tendría el empleado, el colaborador? ¿Qué necesitaría él para decir, no, si voy a ir a trabajar? Colocan por lo menos en el chat, ahorita que hay algunos países que están dando la apertura, ok, yo estaba en mi casa, me están diciendo que voy a trabajar, pero ya, espera. ¿Qué interés podría tener él? Muy bien. Entonces, claro, yo como empleado necesito el dinero, mi ingreso, que por algo estoy haciendo ese trabajo, pero no me quiero ir a enfermar. Entonces, como parte interesada, estoy interesado, sí, yo estoy disponible, dispuesto a ir a trabajar, sí y solo sí. Hay ciertas precauciones, muchos nombraron la parte de seguridad y salud, que son unos temas importantes que vamos a estar desarrollando luego de estos temas de hora de entrenar, ¿no? Se lo vamos a decir ya al final. Pero una de las cosas que estamos viendo es que esta parte interesada, una de tantas, realmente está asociada a esto, el COVID le está afectando, yo necesito el trabajo, pero hay unas reglas de juego para que yo pueda hacer mi trabajo. Vamos con otra. A ver, por ejemplo, una parte interesada externa, el gobierno, con respecto al COVID-19. ¿Qué estaría interesado en cuanto a las empresas, a la parte del empleo, del trabajo, a las empresas cómo deberían operar? ¿Qué saben? ¿Qué debería estar dictando el gobierno? ¿Estaría interesado en el control del COVID-19? ¿Por qué? Colocan en el chat, a ver, van leyendo a ver qué podemos ver ahí. Cobro de impuestos, dice María González. Que no cierren porque los impuestos disminuyen. Estabilidad social, nos indica Mercaquel. Fiscalizaciones, seguridad, estabilidad social y sanitaria. Economía del país para conservarla. Los impuestos que deben recibir con todos los protocolos. Proveer de los básicos. Cumplimiento a leyes, dice Adilia Baltodano. Cumplimientos de requisitos legales para mantener la economía. Nos comparte Daniel.
Mira, todo lo que estás diciendo son cosas importantísimas, de las cuales una parte interesada externa haría presión para que la empresa realmente, bueno, sí, mantener los puestos de trabajo, estés abierto, pero no quiero que los empleados o los trabajadores o los colaboradores que vayan a tu empresa se vayan a enfermar, porque me se genera un problema sanitario desde el punto de vista público, ¿no? Con los hospitales, etcétera. Entonces, estoy interesado en que abras, en que opere, pero bajo ciertas condiciones. Ahora pregunto, ya para cerrar este punto, lo que quiero traer como ejemplo es que los grupos de interés o partes interesadas, bien sea interno de la empresa o externo respecto a un punto en común, en este caso del COVID-19, están haciendo presión sobre las organizaciones para que sigan ciertos procedimientos, hagan ciertas acciones, realmente tengan ciertas respuestas. Ahora pregunto, un cliente de cualquier tipo de producto, póngalo comida, zapatos, ropa, con respecto al COVID-19 y con respecto a la organización, ¿qué pudiese estar exigiéndole a la empresa para yo comprarle ese producto? Un paréntesis con lo que acaban de decir, es muy cierto, acá en Florida ya comenzó la etapa número 2 del día viernes ayer, y tú ves las peluquerías llenas, en verdad, las mujeres yendo a hacerse su pedicure, su manicure. Está implícito, pues son clientes, hay un servicio que tiene que ver con la belleza corporal, y le están sacando provecho. Ahora, lo que quiero decir es que muchos de ustedes hicieron opiniones distintas respecto a la seguridad, por lo menos, del producto, pero también a la no especulación, es muy cierto. Empiezan a agotarse las existencias de ciertos productos, y lo que yo no quiero es que abusen. De hecho, Amazon tiene una política de no abuso, y eBay también, y han tenido que el uso de la mascarilla, los desinfectantes, etcétera, que se acabaron. El papel de toilet, papel higiénico, no sé por qué, pero bueno, se acabaron también. En algún momento eso escaseó, el agua también, y luego, bueno, ya se han estado reponiendo los inventarios. Pero lo que quiero decir con esto es que diversas partes o grupos de interés relacionados a una empresa, como lo vemos ahí en la gráfica, bien sea proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes, propietarios o los dueños, gerentes, empleados o colaboradores, tienen interés en que esos riesgos identificados de alguna otra forma la empresa empiece a controlar. O sea, ya no es algo que de repente sea el CEO o el dueño que diga, bueno, ¿qué riesgo puede ser? No, resulta que ya el entorno interno y externo, el contexto de la organización, me está llevando un camino importante que tenga que identificar y controlar y gestionar esos riesgos, porque puedo, ¿qué cosa? Desde el punto de vista de empresa, ¿cuál es el interés que tiene la empresa con todos estos grupos de interés? ¿Qué ocurre si la empresa no los escucha? Vamos, la última pregunta respecto a esta lámina para continuar la otra. ¿Qué ocurre si la empresa se hace oídos sordos de aquellas presiones o exigencias que pudiesen ser los grupos de interés internos o externos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo obvio? A ver, por favor, ahí en el chat. Si estamos dispuestos, queremos, o incluso si ya tenemos nuestra organización y lo queremos mejorar, nuestra gestión de riesgo, una de las cosas importantes que tomamos en cuenta son los grupos de interés. ¿Por qué? Porque lo acaban de decir, hacernos los oídos sordos, no saber lo que quieren, no evaluar esos grupos de interés con respecto a lo que nosotros hacemos en la organización, cómo puede afectar nuestro negocio y cómo nuestro negocio afecta a ellos, puede ocurrir todo lo que ustedes mismos acaban de colocar en el chat. Es lógica. Entonces, como les decía, una gestión integral de riesgo toma en cuenta las dos variables. Primero, la identificación de los riesgos, qué riesgos están en el entorno, qué riesgos son propios de la organización, qué riesgos pueden estar externos, etcétera, etcétera. Hay metodología. Este tema en particular lo voy a estar hablando de una manera un poco más genérica, pero luego hay metodologías que nos permiten, de acuerdo al giro del negocio de la organización, poder definir con mayor detalle los riesgos, ¿no? Porque no nos alcanzaría el tiempo, sino que lo que queremos ahorita es que conecten la importancia de una gestión integrada de riesgo. Entonces, esta foto que ven aquí en la parte inferior es la alta dirección, donde está llevando una gestión integrada de riesgo y está tomando en cuenta dos factores importantísimos que lo acabamos de nombrar. Primero, identificación de los riesgos, aquí al lado izquierdo, y esas partes o grupos de interés internos y externos, ¿verdad?, que están ejerciendo cierta presión, que tienen ciertas necesidades y expectativas. Entonces lo está tomando en cuenta para llevar su gestión integrada de riesgo. Entonces, vamos a pasar a la definición actual. La definición número 2 respecto al riesgo. Habíamos dicho que al principio la he visto como algo malo, ahora vamos a ver cómo podemos tener una nueva definición, y acá la voy a leer. El efecto de la incertidumbre sobre la consecución ¿de qué? De objetivos. Donde el efecto es una desviación positiva y o negativa respecto a lo previsto.
donde la incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de la información relativa a la comprensión o al conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de su probabilidad, y los objetivos pueden tener diferentes aspectos financieros, etcétera, y se pueden aplicar en diferentes niveles estratégicos por proyectos operativos. Entonces, esta definición que es la actual, y ahora anótenla, borren la anterior, y ahora riesgo tiene que ver con el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. ¿Cuál es lo que hay identificado? Entonces, el riesgo dependerá del objetivo y estrategia de la empresa. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Bueno, la nueva norma ISO 31000, que es el marco de referencia que estoy utilizando para esta presentación, ya lo define de tal manera. Lo cual entonces empezamos a borrar que riesgo es algo malo, y resulta que riesgo me puedo tener dos factores, un lado positivo, un lado negativo, y ambos debo evaluarlos porque pueden tener un efecto a futuro con respecto a los resultados de mi organización. Hasta ahora estamos claros. Miren, un ejemplo nada más, marco de referencia, no estoy diciendo que sea la única cosa que tenemos que seguir, pero es un marco de referencia mundial, una norma estándar, actualmente la ISO 31000-2018, donde entendiendo todo lo que acabo de explicar, lo colocaron en la norma. Entonces se habla de liderazgo y compromisos desde el punto de vista de decisión de dirección gerencial, que es el marco de referencia, habla de unos principios, que es la creación y protección del valor, el valor como la organización, lo que yo entrego, lo que yo sirvo, lo que le doy a mis clientes, cómo todo eso es integrado, estructurado, adaptado, inclusivo, dinámico, entre otras cosas. Y acá el capítulo 6 habla, digamos que el proceso para poder, bien sea identificar esos riesgos, analizarlos, valorizarlos y darle un tratamiento específico, y de acuerdo a ese tratamiento me va a tener un resultado, y ese resultado yo sabré si es malo o es bueno. Lo que llamamos el apetito o el riesgo residual, el apetito del riesgo residual que nos queda, y bueno, decidiré si realmente eso lo puedo controlar o no, ¿no? Entonces, como conclusión, o primera conclusión, cuando hablamos entonces el tema de que la gestión de riesgo debe llevarse a nivel de dirección, ¿qué lleva la dirección? La estrategia. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes quieran plantear la gestión de riesgo en su organización, tienen que recordar que eso se debe manejar si se quiere llevar bien, si se quiere realmente atender la parte de los riesgos y la parte de los grupos de interés, tienen que llevarse a nivel de estrategia. Y repito, contésteme por favor en el chat, ¿quiénes diseñan la estrategia en la organización? A ver, colócalo en el chat y ellos me ayudan ahí, por favor, que está colocando las personas. ¿Quiénes diseñan la estrategia en la organización? Miren, voy a abrir un paréntesis de una experiencia que me ocurrió con un cliente precisamente de Centroamérica, donde nos llamaron a que por medio de Tecnigerencia hiciéramos todo el planteamiento de riesgo, ¿no? Ellos lo estaban haciendo porque ya la ISO 9001 y las normas ISO como la 9001 en calidad, 14001 en medio ambiente, 45001 en seguridad y salud, la misma ISO 31000, ya te habla de tocar la parte de los riesgos. Entonces lo estaban viendo como una obligación, un requisito de norma. Y no lo estaban viendo como algo interesante que debería yo llevarlo para que me dé resultados adecuados mi organización. Entonces nos llaman a participar ahí. Y recuerdo que eso fue una especie de formación y acción. Es decir, se daba la formación y se cerró con la identificación de riesgos a nivel gerencial y estratégico dentro de la empresa. Y se le daba el curso a la alta dirección. Había gerente de operaciones, estaba el gerente financiero, recuerdo, gerente de compras o algo así. Estaba casi que el dueño de la compañía también dentro del curso. Eran como 5 o 6 personas que tomaban las decisiones. Y ellos empezaron a mostrarnos planes y entonces estaban un poco confundidos. Entonces la pregunta que yo les dije, bueno, pero ¿por qué esta organización? Miran, es que tenemos que entregar los productos, tenemos que hacer producción. Ah, bueno, pero esos son los objetivos. Y si tú te desvías de esos objetivos, ¿qué ocurre? Ah, bueno, tengo pérdida. Eso es un riesgo. Pero ¿qué ocurre? Ahorita están cambiando las cosas. Bueno, ¿y cómo puedo desde el punto de vista de marketing o ventas mejorar mis canales de distribución? Eso también es un riesgo, hacer esas acciones. Entonces empezaron a entender que esto de la gestión de riesgo no es algo aparte, no es algo fuera, es algo que ya debo de estar llevando en mi organización para tener mejores resultados o saber que si no aplico ciertas acciones, tengo el riesgo de perder mercado, perder dinero, perder ganancias. Entonces, ese ejercicio que se hizo con la alta dirección, ellos quedaron bien contentos del resultado que obtenieron, porque primero aclararon algo que tenía mucha duda y bueno, lo están haciendo como que a regañadientes. Y terminó una reunión, que recuerdo que como que eran de 8 horas o de 16. Sí, se dieron cuenta que muchos de los planes de acción para esos riesgos identificados, que ellos incluso conocían y ahí hasta le están dando valor,
por el hecho de unirse, se dieron cuenta que había unos valores que estaban inapropiados, incluso ya tenían unos planes que no los tenían enlazados con la matriz porque eran planes que ellos estaban haciendo aparte, y resulta que esos planes debían estar a nivel estratégico, pues era lo que le estaban haciendo para tener solución en ese momento. Entonces, digamos que lograron formalizar. Ya llevaban algo, pero casi que cada quien por su lado, ¿no? Y eso no estaba dentro de la estrategia, cada quien por su lado, hablamos de la parte operativa. Entonces, repito, la estrategia pasa a ser controlar el riesgo, ¿no? Entonces, la importancia de los riesgos inteligentes, como así lo llamamos ahora, entonces la mejor forma, como dice acá, de identificar, calificar y aprovechar estos riesgos, implementando un programa integral de los riesgos. Vemos algunas empresas conocidas, digamos conocidas porque están conocidas a nivel mundial, muchas de ellas ahorita han tenido éxito. McDonald's, por ejemplo, lo estaba comentando, sus instalaciones están cerradas, pero el drive-thru siguió trabajando. Entonces, bueno, ahí digamos que bajó en presencia, pero el drive-thru sigue trabajando. Las aerolíneas sí han estado golpeadas muy fuerte. Tecnología P&G, bueno, tiene toda la parte de desinfectantes y eso le ha ayudado mucho. FedEx con la parte de trabajo de envío todavía sigue operando. Microsoft, bueno, si tenemos computadora o tenemos un Android, bueno, un Android no, computadora más que todo. Android es Google. Ahora miren, dirán, Jesús, pero todavía la dirección no está muy clara si seguir esto de los riesgos, no estamos claros. Y les pregunto, aquellos que han tenido la oportunidad de reportarle directamente a los directivos o se hacen esas reuniones mensuales donde está presente el dueño de la compañía, les pregunto, aquellos que han tenido la oportunidad de estar ahí, cuando esas personas hablan, normalmente, ¿de qué hablan? ¿Hacia dónde están apuntando? Pueden contestarme en el chat. Cuando hablas con un directivo, un dueño de empresa, siempre, o la mayoría de las veces está enfocada en qué. Por favor, coloquen en el chat. ¿De qué está hablando? ¿El de qué dices? Todo lo se refiere, sí, me parece bien, está bien, pero ajá, ¿qué pasó? Hace 9 años atrás, y voy a contar una anécdota personal que hasta me sonroja el hecho de acordarme lo que ocurrió. Yo hice un posgrado en España, donde era Blend. Hace 9 años, ya la tecnología se usaba, fue 50% online, y un tiempo tuve que ir a España a conocer mis profesores, y a participar de una manera activa y el proyecto final, ¿no? Y recuerdo que teníamos una materia que se llamaba finanzas. El profesor era muy coloquial, un español muy coloquial, demasiado diría yo. Y resulta que la mayoría, o el 90% de los estudiantes eran latinos. Había gente de México, había gente de Colombia, había gente de República Dominicana, por supuesto de Venezuela. Teníamos españoles ahí también, pero era un grupo muy pequeño. Y recuerdo que él hace una pregunta, hizo la misma pregunta que acabo de hacer yo. Y dice, ajá, pero ¿en qué están interesados los directivos? Yo iba ya como presidente de técnica y gerencia, pero yo estaba trabajando mucho la parte de responsabilidad social, estaba trabajando mucho la parte de conexión con los trabajadores, entonces yo levanto la mano y me dice, ajá, dígame. Y yo digo, no, mira, el hecho de que los empleados estén contentos, que realmente todo, venía de leer Gung Ho, entonces que trabaja mucho sobre el aplauso de los empleados y los resultados de los clientes. Y él me escuchó, ¿no? Y muy a lo criollo cerró y me dice, tú estás equivocado. ¿De dónde eres tú? Y digo, de Venezuela. Ah, claro, venezolano tenías que ser. Y digo, ¿por qué me dice eso? Miren, anoten por ahí. Lo primero, de lo cual siempre un dueño de empresa está pendiente de sus ganancias. Si es una empresa que tiene que generar, obvio, ganancias. Ahora, si es una entidad no gubernamental es otra cosa, pero yo hablé de empresa. Y me digo, la razón es simple. Si no produces ganancias, la empresa no va a poder existir. No va a sobrevivir. Y entonces por eso es que, aunque suene a veces fuerte, ese es uno de los valores iniciales, no es todo, pero la parte económica y financiera, porque yo puedo incluso pensar que puedo cuidar el medio ambiente, estar muy bien con los trabajadores, pero si no tengo ventas en mi organización y no está generando cash, no voy a poder pagar a la gente. Y una empresa incluso que cae en eso, empieza a hacer un daño mayor. Porque, ¿cuál es el riesgo que tú vayas a trabajar y el 15 último te vaya a pagar? ¿Cómo te vas a sentir tú como trabajador, no como dueño de la empresa? Entonces, por eso es que tenemos que estar claros que si vamos a hablar de gestión de riesgo, una de las cosas más importantes o de las primeras a las cuales yo tengo que conectar la gestión de riesgo es ¿contra qué? Contra el estado de balance de ganancia y pérdida. ¿Gano o pierdo? ¿En qué? En dinero. Que es el idioma que normalmente hablan los CEO, los dueños de la empresa. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto es la platica? ¿Voy a ganar o voy a perder? Y él también, él va a estimar un riesgo.
Porque cuando tú le digas a un dueño de empresa que tiene que invertir en una máquina para mejorarla, para hacer el mantenimiento, tiene que aportar dinero, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuándo es el retorno de la inversión? ¿Hay un payback? ¿Cuándo se va a devolver? No, mire, lo que usted coloque, eso no se va a devolver nunca. Eso es un hueco sin fondo, entonces no lo hago. Simplemente no lo voy a hacer. Prefiero invertir en otra. Entonces, el secreto, uno de los secretos para el éxito de una gestión de riesgo, sobre todo para la venta, la alta dirección, es que mis matrices de resultados con respecto a la evaluación de riesgo tienen que estar asociadas a la parte de ganancias y pérdidas de la organización. Voy a dar algunos ejemplos. No se preocupen que voy a dar unos ejemplos generales, pero le va a dar más luz a lo que estoy diciendo. Y bueno, si es una organización un poquito más formal, donde tiene sistemas de gestión, bien sea porque están certificados o no, pues eso no hay problema. Eso no quita la importancia, ¿no? A lo mejor en mi organización ya hay sistemas de calidad, sistemas de responsabilidad social empresarial, sistemas de gestión ambiental, sistemas de seguridad y salud ocupacional, entre otras, y eso me fortalece. Yo puedo sacar información de esos sistemas que actualmente ya por normativa me piden que haga la evaluación de riesgo y tomar información. Es decir, que yo me puedo apoyar de esos sistemas para darle más fuerza a mi gestión de riesgo. Como también ocurre lo contrario. Puede ser que mi empresa no tenga ninguno de esos sistemas, no hay ningún problema. Lo que sí es necesario ahora, por lo que acabo de decir, es que llevemos una gestión integral de riesgo. Voy a explicar entonces algunas herramientas de gestión de riesgo muy básicas, hablando del concepto tradicional y hablando del concepto estratégico, para que digamos que nos vayamos un poco más claros ya en esta masterclass sobre lo de la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, el enfoque tradicional. Miren, y me cuentan, voy a explicarlo y después voy a hacer la pregunta cuántos de ustedes lo llevan así. El enfoque tradicional, que es, bueno, el riesgo es malo, hay que eliminarlo, entonces todo el mundo está como que viéndolo como algo negativo. ¿Quién lo hace? Se hace una auditoría, se hace un control interno, la gente con una lupa investigando dónde están los riesgos, cómo llevarlos. ¿Para qué se hace? Para protección, protegerme, cumplimiento, por medio de planes de auditoría, actividades de control. ¿Y a través de qué? Se hacen riesgo por proceso, se hacen mapas de riesgo, se ve mucho en seguridad, y bueno, y se ve por unidades, ¿no? Valor, dinero, y ahí se ve. Entonces, ¿cuántos de ustedes que actualmente llevan una gestión de riesgo llevan este enfoque tradicional? Le pueden contestar, por favor, en el chat. O conocen que su organización la lleva porque a lo mejor no son los gestores, pero sí saben o tienen conocimientos que la llevan, colócanlo en el chat y ella me ayuda a ver, mira, dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí. O cómo lo llevan, cuántos de ustedes lo llevan así. Tal cual me lo presentó un cliente, dice, cuando lo visité, nos comparte su lema, todas, dice Antonio Pedraza, se identifica con todas. Así es, comparte Berenice, más o menos así, sí, es lo usual, así es, nos indica José Manuel. Bueno, creo que se identificaron bastante, Jesús. Sí. Ahora miren, el enfoque estratégico, que es como se plantea, es como otro nivel, y al final voy a explicar una grafiquita de los niveles. El enfoque estratégico, el riesgo es volatilidad, y como es algo volátil y cambiante, es como la estrategia, está dentro de la estrategia. Es decir, que ya es parte del ADN de la organización. No algo que está a un nivel inferior, es algo que se está manejando a nivel estratégico. Entonces los riesgos se manejan por región, por sector, por departamento, se toman decisiones ¿para qué? Para el cumplimiento, protección, hay una planificación estratégica, se evalúa el apetito, los límites de riesgo y se hacen planes de auditoría asociadas a ello. Entonces los riesgos es por objetivo y esto es como una especie de balance scorecard, donde si yo estoy manejando mi organización a nivel de balance scorecard y tengo mis objetivos estratégicos ahí, puedo saber entonces cuáles son los riesgos que están asociados a esos objetivos. Y hago una evaluación, como ven estas campanas acá, la curva campana, y entonces yo puedo estar evaluando mi posición al riesgo, donde, dependiendo si es del lado izquierdo en la parte central, bueno, yo tengo una evaluación negativa, y si es del lado positivo o derecho, tengo una evaluación positiva desde el punto de vista de, ¿qué? De ganancias antes de impuestos. Es decir, que yo manejo una herramienta que me puede ayudar a cuantificar financieramente esos riesgos y a tomar una decisión de si ese riesgo se está llevando bien, si va a traer pérdidas, si va a traer ganancias, si va a tener que plantear una acción, si no tomo una acción, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo me va a afectar? Entre otras cosas. Entonces, el enfoque estratégico, tal cual como lo plantea una ISO 31001 que lo mostré en la presentación anterior, se habla del contexto, toma en cuenta los objetivos que están asociados precisamente a las partes interesadas, su necesidad de expectativa, y entonces también tiene que en cuenta, entre ellos el gobierno, las leyes, tiene que ver con la parte del entorno, tiene que ver, bueno, con la parte financiera,
y se sigue el procedimiento de identificación de riesgo, de cuantificación, de toma de decisiones y de seguimiento y medición. Entonces yo puedo tener un ejemplo, un enfoque estratégico, donde tengo los riesgos asociados a ciertas áreas o departamentos de manera individual, donde tengo unos valores y unas acciones que estoy haciendo y unos responsables de esas acciones, y esos riesgos individuales se están juntando o se están asociando con los mapas estratégicos o mapas de riesgo, donde esos mapas estratégicos tienen una evaluación matemática, donde como de alguna u otra manera me pudiese estar afectando las ganancias y pérdidas de la organización. Si me está dando ganancias, entonces es un riesgo positivo, que es una oportunidad que puedo tomar, y si me está dando pérdida, bueno, ¿qué puedo hacer para que esa pérdida sea menor? Rápidamente, por decirlo así, ¿no? Ojo, para que lleguen a este nivel, hay ciertas fases que hay que seguir y hay un tiempo de madurez que lleva la organización. Entonces, lo que estoy diciendo, gestión riesgo básico, esto lo hace toda empresa que entra, lo hace sin querer queriendo. Gestión de riesgo básica, tengo que cumplir con la ley y tengo que tener seguros para protegerme como organización. Si no los tengo, a lo mejor no existo, si me pasa algo, desaparezco. Seguros contra incendios, depende de la operación, seguros del personal, cumplimiento, las leyes ambientales, las leyes de operación, las leyes comerciales. Esto es lo básico que todo el mundo lleva y sin querer queriendo lleva una gestión de riesgo básica. Bueno, puedo tener un nivel intermedio, ya estoy un poquito más maduro, si notan acá es a medida del tiempo. Entonces la gestión tradicional, que fue la que expliqué inicialmente, solo es escenarios y eventos, se hace el listado de riesgo, el riesgo individual no está integrado con los otros departamentos, no hay una conexión, y hay decisiones solamente de mitigación. Pero el último que expliqué es la gestión de riesgo avanzada, que también lleva un tiempo que la organización la vaya madurando, entonces ya es una gestión estratégica, se habla de escenarios y eventos de riesgo, se habla de la exposición y el apetito de riesgo como esa evaluación y luego de control de riesgo, qué efectos me puede traer sobre la organización, positivas o negativas. Hay una información integrada y hay decisiones estratégicas. Es decir, que en esas reuniones mensuales o quincenales en la alta dirección, no solamente se hablan de las cosas que se van a hacer, sino también se habla de la parte del riesgo. Cómo lo estamos mitigando, cómo estamos aprovechando las oportunidades, qué pérdidas estamos teniendo. Pero vuelvo y repito, eso lleva un tiempo. Es como una especie de cultura de riesgo. Bueno, ya para concluir el tema que estoy hablando y darle también paso a algunas preguntas que nos puedan hacer, bueno, los nuevos paradigmas. Hablando un poco de lo que acabamos de plantear, existen nuevos paradigmas. Por ejemplo, el logro de los objetivos estratégicos y operativos necesariamente implica tomar riesgo. Es decir, que ya lo hacemos. O sea, tengamos o no tengamos un sistema formal de gestión de riesgo, ya buscar cumplir con los objetivos estratégicos y operativos de la organización implica tomar riesgo. Segundo paradigma, el sistema de riesgo que debemos implementar o que esté implementado debe garantizar que se pueda tomar riesgo con conocimiento y con un objetivo en mente. Como estamos hablando de la parte de estrategia, bueno, va a tener una ganancia y una pérdida, se va a hacer el objetivo, donde ese riesgo que esté identificado, tengo conocimiento de él, me va a tener ciertos resultados cuando aplique ciertas acciones. Y ese sistema de gestión de riesgo debe estar diseñado en un marco de gestión integral que nos permite identificar, priorizar, monitorear, seguimiento y medición, y comunicar los riesgos a través de la empresa. ¿Por qué? Porque los riesgos son estratégicos, pero también pasan en la parte operativa, y las personas que están haciendo el trabajo tienen que entender también qué riesgos están asociados a su trabajo para poder dar los resultados que se espera, es decir, comunicación. Muy bien, espero que en este pequeño resumen de cómo podemos estar llevando una gestión de riesgo en la organización y la importancia de ello, pueda ayudarlos a tener esa bandera de poder implementar esto en su organización o aprender un poco más si soy profesional y quiero saber que definitivamente esta es la tendencia por lo que acabo de explicar. Nos preguntaba por acá Héctor Girón si nos podrías explicar un poco más de este concepto de apetito por el riesgo, apetito del riesgo, Jesús. Sí, el apetito por riesgo es precisamente después que tú haces esa evaluación financiera del resultado inicial de tu riesgo y le colocas las acciones, va a tener un resultado. Ese resultado puede ser positivo o negativo desde el punto de vista financiero. Y ahí tú vas a decidir si realmente vas a tener que aplicar otras acciones o con las que ya estás aplicando son suficientes. Bueno, es el riesgo de, por lo menos ahorita, el riesgo de no abrir y decidir. Voy a dar un ejemplo acá en Florida, ya está en el segundo escenario, ya los restaurantes pueden hablar en 75%, yo puedo ser dueño de la cadena de restaurantes y decidir si abro
al 75%, o me mantengo cerrado hasta que vea lo que pase, bueno, vamos a evaluarlo, mira, estoy pagando el alquiler, tengo que estar pagando el personal que está cesante, no estoy dando ganancia, bueno, ¿abro o no abro? No, mira, definitivamente tengo que abrir, entonces la acción debo abrir, pero si voy a abrir, ¿qué acciones tengo que hacer para que mis clientes se sientan confiables y que realmente esté aplicando eso? Entonces saco las evaluaciones, voy a tener que invertir, no sé, si han visto los restaurantes, no sé si han visto videos, los colocan a 6 pies, entonces quitaron mesas, mueven las mesas, las sillas y abren para que estén en distanciamiento de 6 pies, y eso hace que vaya a entrar menos personas. Entonces tú sacas la cuenta, ¿valdría la pena que trabajando el 50% o el 75% cubre los gastos operativos de la empresa? ¿O definitivamente va a tener que cerrar? Entonces, el apetito del riesgo tiene que ver con el resultado luego de aplicar esas acciones y desde el punto de vista de ganancias y pérdida que me está dando. Espero con eso poder resolver un poco la duda, ¿no? Pero son decisiones luego de, y los evalúas desde el punto de vista financiero. Eso. Danelia, creo que por ahí anda también la pregunta de algunos participantes, la separación de los riesgos de cada proceso y los riesgos relacionados a los objetivos estratégicos. Es decir, ¿puede separarse esto? Ok. Acuérdense que los riesgos estratégicos están asociados con los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos es lo macro de mi organización. Y hacia abajo tú vas a tener, como están los departamentos operativos, o digamos los procesos operativos que dan respuesta a esos objetivos estratégicos. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que la empresa Amazon distribuye, entrega, hace pedidos, ¿no? Pero esos pedidos los hace por qué medio. O sea, tienen diferentes áreas operativas. Por ejemplo, tienen su propio flota, Amazon tiene su propia flota, donde tiene sus camiones, tiene su personal, pero también tiene una particularidad que se llama Amazon Prime, que tú como persona, tú eres dueño de tu propio van, le pones Prime, tienes tu uniforme, y tú haces cierta inversión, además eso te ayuda, y tú eres un contratista externo de ellos. Entonces, mi distribución tiene que ser X unidades o entrega de paquetes diarios, por ejemplo, donde un porcentaje, un 20% tiene que ser por Amazon Prime y 80% tiene que ser por operaciones normales. Mi objetivo estratégico es el 100%. Mi riesgo estratégico es el 100%. Pero en cada operación voy a tener diferentes situaciones donde tengo que evaluarlo. Bueno, voy a tener ciertos riesgos operativos en la operación de empleados directos y voy a tener ciertos riesgos operativos en los dueños de la compañía. Y así lo voy bajando. Ahora, repito, es porque va por niveles. Pero donde debo iniciar yo son los objetivos estratégicos. Basado en esos objetivos estratégicos logro tener objetivos operacionales, operativos, que logran el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Y a su vez los riesgos están asociados ahí. Okay. Espero haber contestado. Por acá te voy a hacer las preguntas de dos en dos, o intentando conectar un poco. Dice, si podría citarles algunas herramientas para cuantificar los riesgos, nos pregunta Iliana. Zuleima nos hace una pregunta de cómo manejar el riesgo sin cumplir con la gobernanza. ¿Es eso posible? Y bueno, cuando existen muchas problemáticas en las empresas, como equipos obsoletos, sindicatos que impiden iniciativas, la gestión de riesgo parece más correctiva que preventiva, nos dicen. Sí, acuérdense que una cosa es el riesgo, esa probabilidad o la incertidumbre asociada al cumplimiento del objetivo, y otra cosa son las variables asociadas. Entonces no confundamos grupos de interés con el riesgo asociado a un sindicato. Es un grupo de interés. Ese sindicato tendrá ciertas necesidades y expectativas que de no cumplirlas la empresa va a tener ciertos riesgos. Por lo menos aquí en la Unión. Amazon ha estado discutiendo precisamente con la Unión. Aquí en Estados Unidos, una unión que es un sindicato ha destruido empresas. Pero no lo voy a decir que todo es malo. O sea, de repente también favorece a los trabajadores. Depende. Pero, repito, lo primero que tenemos que clarificar es los grupos de interés, y esos grupos de interés tienen ciertas necesidades y expectativas que de alguna otra forma se van a plantear a la organización y pudiesen ser riesgos para ella de no cumplir esas necesidades y expectativas dependiendo de cómo eso me afecta a mí como organización. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Para no confundir los riesgos con los grupos de interés. Zuleima hizo una pregunta, todavía no la entiendo mucho, de cómo cumple los riesgos. Una separación de la gobernanza.
hacia la gestión del riesgo, pero si lo No sé qué es la gobernanza, porque la gobernanza estratégico, también se entiende como gobernanza de la empresa, que es, digamos, las decisiones corporativas. Dentro de la gobernanza, si se refiere a eso, la gobernanza de la empresa o de la organización tiene que estar inserto la gestión de riesgo. De hecho, ya se habla de la gobernanza para la gestión de riesgo, donde tiene que haber una conexión con los CEO y otra conexión con los entes gubernamentales. Porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, acá en Estados Unidos, las empresas que son de base americana, pero tienen operaciones en otros países, tienen unas leyes que los rigen aparte. Unos senadores sacaron unas leyes y ellos tienen que tener control financiero. Entonces, a esas empresas que son de base americana, norteamericana y están afuera, le hacen auditorías externas por otros externos para verificar si financieramente realmente ellos están sanos. ¿Por qué? Porque en el 2008, cuando ocurrió la famosa burbuja hipotecaria, que también cayeron muchas empresas, a lo que empezaron a buscar sus libros financieros, ellos estaban escondiendo muchas cosas y decían cosas que no eran. Entonces, si tú vienes y voy a dar un ejemplo para ilustrarlo, tú vienes y dices que estás dando muchas ganancias y tú estás cotizando en la bolsa de valores. ¿Qué hacen los inversionistas que compran acciones en la bolsa de valores? Dicen que tu empresa está sana, que está ganando, y eso te sube el valor de acción en la bolsa. Entonces ganas más dinero en la bolsa financiera. Pero cuando empezamos a ver con lupa, tú tienes tremendas pérdidas, pero como estás allá expatriado en los costos, no, eso no se está viendo, y resulta que estás teniendo pérdidas a nivel externo, mundial, y estás ganando en la bolsa de valores. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando se dio esa burbuja hipotecaria y que afectó a muchas empresas, se dieron cuenta que había muchas empresas que estaban engañando y no estaban realmente tan bien como decían. Pero ellos se aprovechaban de la bolsa de valores. Entonces, lo que quiero decir con eso es que también hay un control externo que depende del gobierno y el Estado, también tiene ciertos controles a nivel de la empresa. Como los bancos, por lo menos. Un banco no puede ser banco si no lo controla el gobierno. Desde el punto de vista de leyes, de hecho, los bancos son uno de los que más evaluaciones de riesgo tienen precisamente por esto. Ok, por acá hay muchas preguntas, pero intento unirlas. Nos preguntan, por ejemplo, cómo priorizar dentro del universo de riesgos, cómo priorizar los riesgos, cómo, si es prudente enfocarlo solamente hacia los objetivos de calidad. Por ahí nos preguntan también cómo sensibilizo a una alta dirección a que vea los riesgos como un tema estratégico y no como un efecto negativo que pueda ocurrir. Sí. Bueno, el tema estratégico creo que lo expliqué iniciando la presentación. Pudiesen tomar la grabación de mi presentación o invitarnos, con mucho gusto podemos hablar con la alta dirección. Lo cierto del caso es que el tema está ahí en la mesa, ¿no? Lo creo que hay que saber entender y explicarlo. Cuando hablamos de priorización, normalmente lo que hacemos con las organizaciones, hay una metodología, habían preguntado en la norma hasta la 31.010, por ejemplo, que dan diferentes formas y métodos de evaluaciones matemáticas, cuantificables, cualitativos y cuantitativos, incluso a nivel de riesgo, que lo puedes usar. Eso está muy bien, pero una cosa es el método y la herramienta y otra cosa es la particularidad de la organización. Y ahí eso lo tienes que sumar. Por eso es que la ISO 31000 tienes una guía asociada a ella, que es la 31.010, que tiene digamos, las diferentes formas de identificar los riesgos, pero te habla sobre el contexto de la propia organización. Miren, pueden existir empresas del mismo rubro, en el mismo país, mismo sector incluso, y tener riesgos distintos. Todo va a depender de la misma concepción de la organización. Por eso es que no solamente tengo que llegar a agarrar una tabla de Excel, ese es el gran error, y tratar de aplicar, copiar y pegar en mi empresa. Debo conocerla, porque tiene que ver con los objetivos estratégicos. Repito, puede ser una empresa igual del mismo rubro, del mismo sector, y tener objetivos distintos. Por ahí lo dijeron cuando hablaron de la empresa de servicios online altruista. Bueno, mira, yo soy una empresa de servicio, no tengo ningún problema, yo tengo todo el dinero del mundo, y a mí lo que me interesa es que la gente aprenda y pongo eso gratis. Y puede venir otra empresa que también dar cursos en línea, pero lo quiere vender porque necesita hacer negocio, necesita que, igual es una empresa de formación, igual que la otra, pero su objetivo estratégico desde el punto de vista de la inversión es distinto. Uno es altruismo y el otro necesita ganar dinero. Y los resultados que quieren al final es que la gente se entrene y aprenda. Creo
espero que con eso poder responder. Entonces la ISO 31010 me puede ayudar. E incluso yo pudiese generar mis propias matrices y mis propios análisis de riesgo de acuerdo a la experiencia que yo tenga. Pero si me voy con algo biográfico, es muchísimo más fácil, pero debo tomar la historia y experiencia de la organización. Nunca se olviden de eso. Leo 2 comentarios antes de continuar con las preguntas. Dice: felicidades, Jesús Araque. Esto nos escribe Raúl Morones, nuestro querido amigo y facilitador. Un saludo, ya. Felicidades, Jesús. Gracias por tu excelente exposición, bien soportada en las mejores prácticas y sobre todo experiencia profesional. Saludos y que continúen los éxitos. Por acá María González, excelente, demostración que la gestión siempre maneja riesgos. La idea es reconocerlos y preparar a tus colaboradores a participar en la ejecución de las acciones. Y bueno, siguen las preguntas. A ver, por acá. Bueno, dice Mari Prado, de su experiencia como auditora de gestión, de las cosas más comunes que encuentran las auditorías es que las organizaciones no viren a no presentar los riesgos por proceso. Tienen que abrir su mente hacia los riesgos del negocio. Por acá Dora Nelsis pregunta qué herramientas permiten medir y cuantificar los riesgos y cómo quedan entonces, con esto del apetito, me imagino, de riesgo, cómo quedan las matrices de riesgos operativos por proceso. Y bueno, más preguntas relacionadas a cómo identificar o gestionar riesgo de requisitos de clientes y partes interesadas. Básicamente creo que conciliamos diciendo cuál es tu recomendación en cuanto a los diversos métodos y herramientas de riesgo para lograr una gestión integral del riesgo. Sí, hubo alguien que hizo una pregunta bien interesante y no quiero confundirlo. El nivel que se ha dado ahorita, acuérdense que mostré, creo que voy a ir un poquito atrás, ya voy acá atrás, aquí, este nivel que ven aquí en la presentación, donde está la gestión básica, gestión intermedia y gestión avanzada de riesgo. Si ya yo estoy en la gestión avanzada de riesgo, que estoy hablando de riesgos estratégicos, etcétera, eso no quiere decir que yo he dejado de hacer lo anterior. Más bien, por hacerlo primero, la gestión básica, pasar al nivel intermedio, ya estoy a nivel de riesgo estratégico. Pero sigo haciendo mi riesgo operativo porque las operaciones siguen trabajando y tengo lo básico. O sea, obvio. O sea, estoy más avanzado porque ya la alta dirección habla de eso y por ahí alguien preguntó que cómo sensibilizo la alta dirección. Cuando habla de una gestión de riesgo avanzada, la alta dirección está sensibilizada y ya sabe que eso lo está usando. ¿Sí me explico? Es decir, que la gestión de procesos, de riesgos asociados a los procesos, todavía lo mantengo, pero está a un nivel más inferior, donde los procesos operativos, que parte de los procesos productivos, ya los tengo con los riesgos, ellos me están ayudando, pero a nivel de estratégico está la cultura de decisión, a nivel de estrategia, de esos riesgos y cómo eso me puede afectar al global de la organización. Es la diferencia. O sea, no es que quiero decir que bueno, ya tengo la parte de estrategia, ¿qué hago con los de los procesos, los votos? No, los tienes ahí y eso es información que va a ir a los demás departamentos y a su vez eso va a estar manejado por la dirección que ya tiene la cultura de que eso es importante. Y bueno, insisto, la ISO 31010 me puede ayudar y puede haber bastante bibliografía, ya hay bastante bibliografía en el mercado. La ISO 31000 como guía es excelente para poder plantear de manera formal una gestión integral de riesgo. Y repito, que es importante las herramientas cuantitativas y cualitativas, sí, y las voy mejorando al tiempo, sí. Pero lo más importante de todo esto es eso, la sensibilización de la dirección para que esos datos, pues yo me puedo buscar la bibliografía, la mejor bibliografía del mundo, el mejor software del mundo, están los números, y se lo presento a la dirección y no toman decisiones con respecto a eso, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, aquí es, si están sensibilizados y le quieren sacar provecho y quieren mejorar cómo la organización reacciona a todo esto que me está afectando, pues bien. Y eso lo ven mucho cuando hacemos las auditorías, lo estaba comentando Mari Prado. Y lo ven por proceso y no lo han asociado todavía a los procesos de negocio, porque es que los procesos de negocio son los importantes. Y los procesos operativos es una parte. Yo puedo estar asociado solamente a un proceso operativo y de repente descuidar las ventas y la satisfacción del cliente. No sé, digo, hablando un poco de proceso. Depende del proceso que esté hablando. Pero es un ejemplo. No sé si tienen dos más ahí para cerrar, Lilian, y será la masterclass. La recomendación de alinear una DOFA a una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Esa es la pregunta con la que cerraríamos acá de Jimena. Sí, de hecho para recordarle, y lo tenía como resumen y luego
como pusimos la foto, no lo dije, ¿no? Bueno, como presidente, ahora voy a poner la gorra del presidente, más como facilitador, ahorita como dueño de la organización de Tecnigerencia, como presidente. Nosotros hemos hecho, ya con este el número 12 de horas de entrenar, y anteriormente habíamos hecho más que el programa de Catarsis. Lo que hemos querido hacer precisamente con todo este público tan querido que nos ha estado siguiendo y ha estado creciendo semana a semana, es precisamente, si ven, es mitigar ciertos riesgos, entre ellos el conocimiento. Tengo conocimiento, puedo tomar mejores decisiones. Entonces, dentro de ellos había, mi amigo Víctor de México había hablado de la herramienta de la MEF, una herramienta extraordinaria para el análisis de riesgo, pero sobre todo está la MEF de proceso, MEF de diseño, y también lo puedo estar haciendo una especie de híbrido para AMEF estratégico. Pero para yo evaluar el contexto de mi organización, por ahí lo nombraron la DOFA, para saber cómo están mis debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. Entonces, yo puedo tener diversas herramientas para tomar datos, conseguir información. Sí. Sin embargo, eso se tiene que plantear de manera que la alta dirección me pueda ayudar.